Pues bien, seguimos en este tema 2 de entornos de desarrollo en el que estamos hablando del control de versiones. En este segundo vídeo vamos a hablar de los tipos de sistemas de control de versiones. Vamos a ver un par de clasificaciones, pero antes necesitamos hacer algunas definiciones previas. En primer lugar, ya hemos hablado varias veces y ha salido por ahí la palabra, pero no la habíamos definido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de repositorio? Un repositorio es el conjunto de la información que gestiona el sistema de control de versiones y por lo tanto contiene el historial de versiones. Es decir, cuando hablamos de repositorio estamos hablando del sistema en sí, o mejor dicho, de la base de datos que gestiona el sistema. En esa base de datos está toda la información, cuál ha sido el historial de versiones, quién ha hecho cada cambio y cuáles han sido los cambios de cada fichero. Por otro lado, tenemos que definir también un par de conceptos que están muy ligados a los repositorios, están muy ligados al control de versiones. Estos dos procesos son el checkout y el check-in. El checkout, cuando hablamos de que vamos a hacer un checkout del repositorio, es que nos vamos a descargar una copia del repositorio en nuestro ordenador. Es decir, vamos a coger todo lo que hay en el repositorio y nos lo vamos a llevar a nuestro ordenador. Así tendremos una copia de la versión actual del proyecto o del sistema que estamos manejando las versiones. Bien, esto se hace una sola vez, al inicio. ¿Vale? Bien, cuando iniciamos un proyecto se crea el repositorio vacío y se hace checkout, o bien cuando nos incorporamos a mitad de un proyecto hacemos checkout y nos traemos pues el estado en el que se encuentra en ese momento. A partir de ahí lo que iremos haciendo será ir descargando únicamente las actualizaciones. Cada vez que haya un cambio, pues haremos un update. No lo he puesto ahí en la pizarra, pero habría que ponerlo también, ¿no? Entonces, el checkout se hace la primera vez y me descargo toda la base de datos para saber cuál es la última versión. Y cada vez que yo vaya a comenzar a trabajar, pues voy a hacer una actualización, un update. Por otro lado, el check-in o commit o comprometer o también podemos llamarlo validar o comprometer, ya lo he dicho, es la subida de mis cambios al repositorio. Es decir, cuando yo ya tengo algunos cambios que quiero que se consoliden como una nueva versión, que yo quiero que se consoliden y que suban al repositorio para que ya el repositorio tenga constancia de esos cambios, pues entonces lo que hacemos es checking y sobre todo lo que más se utiliza es decir hacer commit, hacemos commit o si lo decimos en español consolidamos o comprometemos. Bien, dicho esto, pues vamos a pasar a hacer un par de clasificaciones. En primer lugar vamos a hablar de cómo es el almacenamiento del repositorio. Así tenemos repositorios o sistemas de control de versiones centralizados o distribuidos. En los centralizados tenemos un único repositorio central que está alojado en un servidor. Todos los usuarios se conectan a ese repositorio central y se descargan, hacen checkout de, del proyecto y a partir de ahí pues empiezan a subir nuevas versiones. La gran ventaja de estos repositorios es que tienen un único responsable o un pequeño grupo de responsables que comparten los datos, el perfil de administrador del repositorio, ¿vale? Es un pequeño, un reducido grupo y al ser centralizado pues es muy fácil de administrar porque solamente hay que andar pendiente de una base de datos. Por el contrario, supone rigidez a la hora de abrir nuevos caminos, de abrir nuevas vías, de abrir vías en paralelo y de permitir que la gente pueda modificar los archivos en paralelo.
Entonces los sistemas centralizados son muy fáciles de administrar, pero también son muy rígidos. Un ejemplo de este tipo de repositorio es Subversion, que es uno de los más utilizados. ¿Vale? Y Tortoise Subversion. Subversion es el repositorio y Tortoise es el cliente, el que nos instalamos los usuarios para conectarnos al repositorio. Por otro lado, tenemos los de repositorios distribuidos. En los de repositorios distribuidos, en los sistemas de control de versiones distribuidos, perdón, nos encontramos que no hay un único repositorio, sino que cada usuario tiene su repositorio. Es decir, en cada equipo, en cada ordenador, hay un repositorio. Entonces este repositorio va creando copias de todas las versiones, va guardando copias y va guardando todo el historial de lo que hay en ese ordenador. Y los distintos el trabajo en equipo se hace pues compartiendo los repositorios de unos y de otros. De esta manera no hay decisiones centralizadas, se puede trabajar en distintas vías en paralelo, pero se hace complicado tanto la gestión y administración como a la hora de gestionar las mezclas, los intercambios entre los ficheros de distintos usuarios. ¿Vale? Y entonces es fácil que surjan conflictos y esos conflictos son complicados de resolver. Conflicto entre versiones en que dos usuarios están modificando al mismo tiempo el mismo archivo, y entonces llega un momento en que no sabemos a cuál de las dos versiones tenemos que echarle cuenta. Bien, el más utilizado de todos estos sistemas de control de versiones pues es Git. Git con su cliente GitHub. ¿Vale? GitHub. Nada de Jihad, ni Jihad, ni nada de eso. Git y GitHub. HUB. Otra clasificación que podemos hacer de los sistemas de control de versiones es cuando hablamos de cómo se realizan los cambios en los ficheros, cómo se admiten los cambios en el sistema de control de versiones. Entonces, en ese caso podemos hablar de sistemas exclusivos o colaborativos. En los sistemas exclusivos lo que se hace es marcar un fichero como que se está modificando, de manera que el usuario que está modificando ese fichero deja bloqueado y solamente él puede modificar el fichero, el archivo. Una vez que haya terminado de trabajar con él, deberá subir la nueva versión al repositorio y marcarla como que ya no está bloqueada, desbloquearla. Así el resto de usuarios podrán descargarse esa nueva versión y trabajar sobre ella. Por el contrario, los repositorios colaborativos no bloquean los ficheros, sino que varias personas pueden estar modificando el mismo fichero a la vez. De manera que conforme las personas vayan subiendo sus cambios, el sistema debe encargarse de mezclar todas las modificaciones, y hacer una nueva versión a partir de la mezcla de todas las modificaciones que se han hecho. Esto es evidente que es una gran fuente de conflicto, porque si todos los usuarios modifican en la misma línea del fichero, el sistema no sabrá con cuál de las versiones finales tiene que quedarse. Sin embargo, si estamos trabajando en un fichero que tiene 2000 líneas de código, pero una persona está trabajando en la línea 100 a 150 y otra persona está trabajando en la línea 300, pues esa mezcla se va a poder hacer sin problema. Bien, pues con esto terminamos el segundo apartado en el que estábamos clasificando los distintos sistemas de control de versiones.